Muy buenas a todos. Hoy les traigo un no tan pequeño video sobre la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Este video no es muy complejo, no profundiza técnicamente mucho en la norma, sino que es una sesión más de introducción en el mundo NIF sobre propiedad, planta y equipo. Algunos presupuestos es que el estudiante posiblemente o ya debería conocer qué significa propiedad, planta y equipo. Ya debería de manejar conceptos como qué es la depreciación, qué es la vida útil. Pero aquí los vamos a repasar un poquito más técnicos. Pero asumo que ya el estudiante sabe aplicar una línea recta, sabe qué es suma de dígitos, depreciación de saldos doblemente decrecientes. Entonces esas son como las bases preliminares, lo que asumimos. Y vamos a profundizar un poco en la norma. Pero poquito por encima. Hay muchos temas interesantes que no vamos a ver hoy. Lo primero, bueno, el alcance de la norma. Recordemos que la NIC pide un alcance, objetivos, definiciones, qué sé yo. Bueno, el alcance es que se va a aplicar a los elementos de propia planta de equipo, eso es clarísimo, a menos de que alguna otra norma permita algún tratamiento diferenciado. ¿Qué otras normas? ¿Y por qué? Recordemos que cuando leemos una NIF, trae el alcance y el objetivo, pero también trae una sección donde limita el alcance y nos dice, mira, existen otras partidas parecidas a lo que conocemos como propia planta de equipo, pero que no son tratadas por esta norma, sino que tienen sus respectivas normas que los tratan. Por ejemplo, los activos biológicos. Los activos biológicos son bienes activos que me van a generar beneficios económicos futuros. Tienen una sustancia corpórea, pero a diferencia de la propia planta y equipo, tienen vida. Y como tienen vida, son seres biológicos. Y como son seres biológicos, tienen algunos ciclos particulares y característicos de la vida, como nacer, crecer, reproducirse, morir. La propia planta y equipo no tiene eso. Porque si repasamos, digamos, si pensamos qué significa propiedad, planta y equipo, es muy simple. La propiedad se refiere principalmente a los terrenos. La planta es los edificios. Y el equipo es los aparatos, equipos, los aparatos, la tecnología que colocamos dentro para funcionar un negocio. Entonces, propiedad, planta y equipo es un terreno que es inerte, un edificio que es inerte y equipos que también son inertes. Los activos biológicos sí tienen vida. Esa es la gran diferencia. Entonces no, los activos biológicos están tratados en I-41, excepto unos que veremos más adelante. Bueno, luego están los derechos de explotación y demás, de reservas minerales, explotación de minas, gas natural, entre otros. Todo eso se trata en IF6. Estos son activos que no están vivos, pero como depende de la explotación, depende de un proceso de extracción, muchas veces depende de permisos y demás, decimos no, eso no es propiedad, porque lo que me importa no es el terreno por terreno, sino lo que hay en el terreno. Y entonces el tratamiento contable es distinto, ¿ok? Tampoco tendrá aplicación esta norma a las partidas que sí son propiedad, planta y equipo, pero que las vamos a clasificar como disponibles para la venta según NIF 5. ¿Ok? Básicamente es, si hay un equipo que ya tenemos planes para venderlo y demás, ya no cumpliría con el objetivo y el propósito de una propia planta de equipo, y aunque en su naturaleza ellos lo son, por excepción, por tener esta característica de que están disponibles para la venta, ya no les aplica esta norma. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a decir que un activo de propiedad, planta y equipo es un activo corpóreo que cumple dos características muy comunes en todos los activos. Lo primero es que sea probable que la entidad vaya a obtener beneficios económicos a partir de la tenencia del activo.
La segunda característica que tiene es que el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. Aquí yo dejo una nota que más adelante retomaremos, y es que los repuestos importantes sí son propia planta de equipo, ¿ok? Ya lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ahora, continuamos con la definición de propia planta de equipo, porque si ustedes ven esta definición que está acá, que sea probable obtener recursos económicos futuros y que el costo sea medible con fiabilidad, en particular, son características que todos los activos van a tener, no solo la propia planta de equipo. Entonces la norma amplía un poco más sobre propiedad planta de equipo. Nos dice que son activos tangibles, es decir, tienen sustancia corpórea y que tienen dos características adicionales. La primera es que se tienen para la producción o el suministro de bienes y servicios. Eso es lo primero. La segunda posibilidad, eso es su producción, ¿verdad? La segunda posibilidad es ser arrendados a terceros siempre que no se traten de edificios y terrenos, porque los edificios y terrenos que están para ser arrendados se tratan en la NIC 40. Y otra alternativa que deja la norma es que estos activos, que son tangibles, sean para propósitos administrativos. Es decir, la computadora, el asistente del gerente, aunque es administrativa, es propiedad planta de equipo. Igual los muchachos del equipo de auditoría interna que no producen, no producimos, pero somos administrativos entre comillas. La segunda característica importante es que tiene que durar más de un periodo. El activo se compra para utilizarse por más de un periodo. Y aquí yo siempre hago el chiste de que existen ciertas marcas de celulares que uno sabe que si se las compra, el tiempo que uno le va a durar el celular con rendimiento esperado, digamos con buen rendimiento, es un año o menor a un año. Entonces en esos casos, esas compras de esos aparatos móviles no cumplirían con la definición de propiedad planta de equipo, porque no dura más de un año. Continuamos. Les decían que hay unos activos biológicos, es decir, activos corpóreos que tienen vida, que sí son tratados por la NIC 16, y se trata de las plantas productoras. Lo más sencillo, un árbol de naranjas es una planta productora siempre y cuando se tenga y se utilice para la elaboración o suministro de productos agrícolas. En este caso, el árbol de naranjas lo que me produce son naranjas. Entonces está ayudándome en la elaboración de un producto agrícola que son las naranjas. Lo segundo es que se mantiene la restricción de que la planta tiene que durar por más de un periodo, tiene que producir por más de un periodo. ¿Ok? Porque el árbol no produce desde que nace. Durará 4 años en producir, en estar en condiciones de producción de naranjas según lo esperado. Bueno, desde el inicio de la producción tiene que durar más de 4 años. Y tiene que tener más de una producción. ¿Okay? Hay algunas plantas que no producen más de una vez, son producción única. Ellas no serían plantas productoras porque no producirían por más de un año. Y finalmente, no se tiene que tener, digamos, la probabilidad de que se venda esa planta remota. La tenemos para producir. En esos casos, las plantas productoras, si bien son activos biológicos, las tratamos como propia planta de equipo. Lo que les hablaba de los repuestos significativos, básicamente piezas de repuestos, equipos de reservas y equipo auxiliar, cuando cumplan con la definición de la NIF, es decir, genera beneficios económicos, su costo se puede medir con fiabilidad, tienen sustancia corpórea, están previstos para la producción, suministro de servicios, temas administrativos, y su utilización vaya a ser por más de un periodo, es decir, el repuesto colocado dura más de un año, entonces ese repuesto se cataloga como propiedad planta de equipo. Si no cumple la definición, el repuesto se
lo haría como inventario según IC 2. ¿Ok? Pero, como les digo, si sí cumple la definición, es propiedad planta equipo y no hay quite. Párrafo 8, muchachos, si quieren leerlo más, hay poca literatura al respecto, para ser honesto. Ok, ya repasamos el alcance, bueno, el objetivo, el alcance. Ya vimos algunas definiciones, no muchas, no todas. La norma tiene una serie de definiciones más extensas. Pero posterior a las definiciones, lo que sigue es preguntarnos cómo se mide una propiedad planta de equipo. Su reconocimiento inicial. La contabilidad típicamente tiene 3 momentos. Reconocimiento inicial, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Su medición subsecuente, es decir, ya está reconocido en la conta. Cómo lo mido a posteriori. Y en tercer lugar, el tercer momento es el momento del reporte. ¿Qué información tengo que presentar? Ya vamos a profundizar en ello. Lo primero es, los activos cuando son adquiridos tienen que ser evaluados al costo. ¿Ok? ¿Y qué significa el costo? Entonces, el costo es el valor del importe en efectivo que hemos pagado, efectivamente pagado, o, en caso de que no se haya entregado dinero, el valor razonable de la contraprestación entregada. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. Es clave. Mi propiedad planta de equipo no se registra al valor razonable intrínseco del activo que estoy adquiriendo. No. El valor de la propiedad planta de equipo se registra al valor razonable de lo que yo entrego o de lo que yo me desprendo con el objetivo de adquirir la partida de propiedad planta de equipo. Para ponerlo en simple, puede ser que yo adquiero un vehículo que tiene un valor de mercado de $10,000, pero yo pagué por él $4,000. Una ganga, alguien ocupado a salir del país me lo está vendiendo $4,000. Aunque el activo tiene un valor de $10,000, yo lo registro por lo que yo pagué. Y si yo pagué $4,000, registro $4,000. De igual manera, si pagué $12,000 porque soy un mal regateador y pagué más de la cuenta, soy ignorante en el tema de comprar vehículos, tengo que registrarlo por $12,000. ¿Ok? Ya después puede ser que esté deteriorado y demás, no importa. El reconocimiento inicial es por lo que pagué, los $12,000. ¿Ok? Ahora, el costo, esta contraprestación que he entregado y a la que le voy a medir el valor razonable, se compone de varios elementos. Este es el párrafo 16. Hay un inciso A, B y C. El A nos dice que básicamente es el precio de adquisición, es decir, el precio de factura. Pero al precio de factura muchas veces se le suman otras características, como por ejemplo aranceles de importación, el costo de transporte, el seguro para el transporte marino y tener el valor CIF. Igual pueden haber impuestos distintos de aranceles, pero que de igual manera son no recuperables. Ellos también forman parte del costo del activo. Como por ejemplo, yo hago la importación de una computadora. En el proceso de importación tengo que pagar el transporte marítimo, el seguro para colocarlo acá. En adicional, tengo que pagar un arancel de importación, pero adicionalmente puede ser, y en algunos países se maneja, impuestos de selectivo de consumo, que básicamente son impuestos que dicen a ciertos productos, como los adquiere gente que tiene un poder económico más elevado, les vamos a cargar un impuesto adicional distinto del IVA, y que ese impuesto no va a ser crédito con ningún otro impuesto. Es decir, es no recuperable. Murió, lo pagué y hasta ahí llegó. Esos impuestos no recuperables asociados a la adquisición del activo también suman como parte del costo. De igual manera, si nos dieron un descuento, el descuento reduce el costo, ya sea un descuento pronto pago, un descuento comercial, un descuento de ventanilla, descuento por volumen, lo que sea, reduce el costo del activo. Adicionalmente, puede ser que yo tengo que incurrir en una serie de costos para instalar el activo. Esos costos asociados a la instalación
para poner el activo en marcha en la condición esperada por la administración también forman parte del activo. Compré una máquina, pero la máquina para comenzar a utilizarla, tengo que hacer una instalación en la fábrica, tengo que mover cables, construir algo para que ella quede ahí bien ensamblada. Bueno, todo eso es parte del valor del activo. Y finalmente hay un inciso C en la norma, en el párrafo 16, que habla sobre la estimación de costo de desmantelamiento y rehabilitación de su emplazamiento. Esto, hay una norma completa que se llama la IFRIC 1, la CINIF 1, que trata de la interpretación, de entender cómo se aplica en la vida real ese párrafo o ese inciso C del párrafo 16. En el canal ya hay un video específico para eso. Si alguien tiene curiosidad, puede ir a verlo. Es un poquito denso, eso sí. Este video que estamos haciendo ahorita es sencillo y por eso no vamos a profundizar en el tema. Pero si alguien quiere profundizar, hay un video específico para ello. Aquí hay un cuadrito resumen, ¿ok? Típicamente, matemáticamente, ¿qué tiene el costo a tener el precio de compra? Ya les dije, descuentos o rebajas hay que disminuirlas, los aranceles de importación se suman, otros impuestos no recuperables se suman, como les digo, el selectivo consumo. O en algunos países incluso el mismo IVA puede ser que si no está asociado a la producción, digamos que tiene un concepto de incorporación física del IVA acreditable, y si no hay incorporación física es no acreditable. Bueno, ese no acreditable sería no reembolsable, no recuperable. También se sumaría. Bueno, los costos para ponerlo en servicio, el tema del desmantelamiento que ya vimos, intereses capitalizados, esto es NIC 23, es otra norma, no la vamos a ver ahorita, pero también se suma. Subvenciones gubernamentales, esto más bien resta, esto es la NIC 20, tampoco la vamos a ver ahorita, pero básicamente es el Estado me da algún aporte para que yo compre un activo. Y típicamente, lo he dejado aquí señalado en amarillo, se manejaba que cuando yo estoy haciendo los procesos de instalación y hago pruebas para ver si el activo funciona, y en esas pruebas produzco elementos o bienes que luego voy y vendo, entonces esos ingresos de vender había que neteárselos al activo. Eso cambia para el 2022. Aquí les dejo, les pongo en pantalla un tema de KPMG que habla sobre cambios en NIC 16 que son aplicables para el periodo que inicia en 2022, y básicamente constituye esto. Ya este tema ya no juega, ¿ok? Juega del 2021 para atrás. Periodos contables que hayan iniciado el 1 de enero o posterior al 1 de enero del 2022 ya no aplican esto. Así que no lo voy a explicar más a profundidad porque ya no va a aplicar. Cosas que sabemos que no forman parte del costo. Esto es el párrafo 17 y 18 de la NIC 16. Por ejemplo, los costos de apertura de una nueva instalación productiva. O sea, la instalación productiva sí, ¿ok? Los costos de ensamblamiento de la instalación productiva sí, pero los costos de mercadeo, comunicación, formación y demás, eso no juega parte del costo, ¿ok? Tampoco, igual la publicidad para introducir un nuevo producto, aunque la máquina sea para producir ese producto en específico, el marketing asociado a ese producto nuevo no forma parte del costo del activo, es decir, no es parte de la propia planta de equipo. Igual, se hace un nuevo negocio y demás, eso tampoco. Los costos de administración y otros costos indirectos generales tampoco. El salario del contador no es parte del elemento de propia planta de equipo, ni siquiera el contador de costos tampoco. Administrativos no. Tampoco forman parte ¿ok? Otros costos como pérdidas operativas, eso tampoco son parte del activo.
mm, tampoco son parte del costo del activo. Digamos, reorganizaciones. Tuve que despedir a una gente en Malasia para llevarme a la fábrica a Israel. El costo de la gente que le pagué en Malasia no forma parte de los activos que instalé en Israel. Tampoco, ok, aquí hay un punto de excepción, digamos, hay desembolsos posteriores. ¿Por qué existen desembolsos posteriores? Típicamente mantenimiento, ok. Y típicamente vamos a entender que el mantenimiento de un activo no forma parte del costo del activo, a menos de que lo que yo estoy gastando mejore la productividad, mejore las capacidades del elemento de propia planta de equipo, que puede ser ampliando su vida útil o incrementando su capacidad productiva, incrementando la calidad de los elementos o disminuyendo los costos asociados a la producción, es decir, haciendo más eficiente mi elemento de propia planta de equipo. En esos casos, excepcionalmente, un desembolso posterior sí se puede capitalizar. Si es el mantenimiento normal, no. ¿Ok? Luego vamos a hablar un poquito de un término que se llama componentización. Es un concepto que está más asociado al tema de depreciación, pero para poder llegar a la depreciación, que es una parte de reconocimiento posterior o medición subsecuente, si no se hizo bien desde el inicio, o sea, desde el reconocimiento inicial, después de depreciar va a ser imposible. ¿Qué es la componentización? La componentización es que yo puedo haber adquirido un activo muy grande y que sus diferentes partes que lo integran se deprecian en vías útiles distintas. Ok, aquí tengo una planta hidroeléctrica. Ok, yo no sé mucho, no sé nada de plantas hidroeléctricas, pero típicamente una planta hidroeléctrica existe el embalse, ok, que es una estructura de concreto. Aquí está el río y aquí hay una estructura de concreto gigante que corresponde al embalse y ya va a tener aquí puertitas. Ok, esa estructura de concreto puede tener una vida útil de 60, 80 años, creo que en 60 está bien, pero hay elementos, ok, en las compuertas aquí hay turbinas, ok, hay turbinas chiquititas. Esas turbinas tienen vidas útiles de aproximadamente 20 años. Yo igual, insisto, yo no soy experto de esto, pero a mi entender duran aproximadamente 20 años. Y adicionalmente estas turbinas están conectadas con unos cables que van a una cajita que le llamamos transformador. Ok, eso tiene que ver con la discusión de Edison y Tesla y demás. Insisto, yo no soy ingeniero eléctrico ni nada, pero ese transformador puede durar unos 20. Entonces tenemos turbinas de 25, una estructura de concreto de 60 años, un transformador de 20, incluso puede que los cables duran 10 años. ¿A cuánto tiempo voy a depreciar yo esto? Lo que pasa es que usted no compró una planta, compró una serie de elementos, una serie de componentes que constituyen una planta hidroeléctrica, pero cada componente se tiene que registrar por separado. ¿Por qué? Porque a la hora de depreciar necesito depreciar por separado. Eso es la componentización. Está como en el párrafo 53, 54. Listos. ¿Ok? Una vez que ya reconocimos inicialmente nuestro activo, determinamos el costo y lo distribuimos por sus diferentes componentes, viene la segunda fase de la contabilización, la valoración posterior, la contabilización posterior. La norma, párrafo 29, nos dice que existen dos formas de contabilizar posterior nuestros elementos de propia planta de equipo. Y es elección, es optativo aplicar una o la otra. La opción es facultativa de la empresa, o sea, la empresa decide, siempre y cuando sea consistente. Puede hacerlo por método del costo o por método de la revaluación. El método del costo es el que ya posiblemente conocemos. Tenemos un valor inicial y lo depreciamos.
e incluso podrían haber deterioro. Pero es un concepto que no vamos a ver en esta charla. Hay una segunda posibilidad de medición que es, está bien, voy a ir depreciando, voy a ir midiendo deterioro, pero de manera regular, cada 2, cada 3, 5 años, voy a ajustar el valor del activo a su valor razonable. ¿Ok? Recuerden el ejemplo del vehículo que tenía un valor de mercado de 10.000 y lo compré a 4.000. En el reconocimiento inicial lo registro en 4, pero si opto por el método de la reevaluación, puedo cambiar el valor del activo y en vez de 4 colocarle los 10.000. ¿Cuál es el problema? El problema que existe es que yo no puedo hacer reevaluación selectiva. Si tengo 20 vehículos y quiero reevaluar el que acabo de comprar, tengo que reevaluar los 20 vehículos. Tengo que reevaluar todos los elementos que pertenecen a una misma clase de activos. ¿Y qué es una misma clase? Una misma clase, la norma pone ejemplos, vamos a verlos propiamente en la norma. Aquí estamos, párrafo 36, que me dice que tengo que evaluar a todos los elementos que pertenecen a una misma clase. Una misma clase, la norma por ejemplo dice terrenos, edificios, maquinaria, buques, aeronaves, vehículos, mobiliario, equipo de oficina y plantas productoras. Como mínimo vamos a entender que una misma clase son estas categorías. Entonces, si reevalúo un terreno, tengo que reevaluar todos los terrenos que tengo. Y porque si no lo hiciera, a eso se le llamaría reevaluación selectiva y no está permitida. No se puede reevaluar de manera selectiva un activo sí y otro muy parecido no. El único momento en que eso se permite es cuando se aplica NIF 1. NIF 1 es adopción por primera vez de la NIF. Ese es el único momento en que se permite reevaluación selectiva. Cuando se está aplicando NIC 16 en un contexto de NIF que ya las vengo aplicando, no se permite. Continuamos. Indistintamente de si aplicamos método del costo o método reevaluado, el método reevaluado es medianamente complejo, no es algo tan difícil, pero da pie para un video más, un video adicional, porque la idea hoy es ver conceptos generales y básicos. Indistintamente de si aplicamos método del costo o método de la reevaluación, siempre hay que depreciar, siempre, ¿ok? Lo que cambia es la base sobre la que deprecio. Entonces vamos a hablar un poco de la depreciación, que forma parte de la medición subsecuente. La depreciación, por definición, es la distribución de manera sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, ¿ok? ¿Qué es el importe depreciable? El importe depreciable es el costo menos el valor residual. ¿Ok? Eso ya lo vemos en cuenta básica. El costo menos el valor recuperable o el valor residual, el importe recuperable, como le quieran llamar, eso es el importe depreciable. Y la depreciación es una distribución sistemática. ¿Qué es una distribución sistemática? Que siga un patrón matemático constante y lógico. Eso es distribución sistemática. Y dice a lo largo de su vida útil, porque yo deprecio a lo largo de la vida útil del activo. Simple. Esta definición es importante. Ojalá, si usted es estudiante de contabilidad, cuando le pregunten qué es la depreciación, lo responda así, técnicamente. Es la distribución del importe recuperable de manera sistemática a lo largo de su vida útil. Esa es la definición correcta. No es el desgaste del activo, no es que el activo se pone viejo y feo, no, es la distribución sistemática del importe recuperable a lo largo de la vida útil. Como ya hablamos con el tema de componentización, cada elemento que tiene un costo significativo debe depreciarse de manera separada. Para esto hay que definir qué es vida útil. Bueno, la vida útil es la cantidad de años o de unidades de producción esperadas que va a dar un activo, un bien de propiedad planta de equipo, según
el rendimiento esperado por la administración. Ahora, elementos para entender cómo defino la vida útil. La norma nos da alguna guía. Nos dice que se base en la utilización prevista. ¿Ok? ¿Cuántos años espero yo que voy a utilizar el activo en el escenario más probable? También tengo que considerar el desgaste físico, ¿sí? ¿Cuántos años me va a durar el activo funcionando en condiciones óptimas? También tengo que considerar el tema de obsolescencia técnica comercial. Esta máquina, ¿por cuánto tiempo va a ser tecnológicamente competente en el mercado? Y por lo tanto yo la voy a seguir usando. Y finalmente, un concepto de limitaciones legales. Puede ser que yo alquilé un edificio, le hice mejoras. Esas mejoras es parte de la propiedad frente de equipo. Y el contrato no tiene posibilidad de extensión, es por 10 años y hasta ahí llegó. Entonces las mejoras se van a depreciar a 10 años si su vida económica es mayor. Es decir, en la vida real durarían más de 10 años, pero legalmente solo las puedo usar por 10, de precio a 10. Algo importante. Algo importante. Tanto la vida útil como el valor residual deben de medirse y valorarse todos los años. ¿Ok? Y ese proceso de valoración, en caso de que requiera cambio, yo estime 10, pero ahora pasaron 2 años, me quedan 8, pero viendo bien el rendimiento de la máquina, yo creo que solo voy a poder utilizarla por 6 años más. Cuando eso sucede, ese cambio se trata como un cambio de estimación contable de manera prospectiva, según Nicocho, que es una norma que estudiaremos en otro momento. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que entendamos que la vida útil es una estimación, no es una política. No es que yo lo defino porque yo quiero que sea así. No. Es una estimación que se basa en la realidad de los hechos. De igual manera, el método de depreciación, suma de dígitos, línea recta, unidades producidas, saldos doblemente decrecientes, todos estos métodos sistemáticos de depreciación también son una estimación. ¿Ok? Son una estimación que depende del patrón de consumo que se espere que tenga el activo. El método de depreciación debe reflejar ese patrón. ¿Ok? Tampoco es una política. No es una política. No es que yo quiero utilizar suma de dígitos porque sí. No. Tiene que reflejar el patrón de consumo del activo. El patrón de consumo esperado del activo. De igual manera, se revisará al final de cada periodo. Y si surgiera algún cambio, es un cambio en estimación según Nicocho, que tampoco la vamos a ver hoy. Pero lo importante acá es que sepan que es una estimación, no es una política. Y la norma, igual en los conceptos de medición posterior, dice, bueno, ¿sabe qué? En algún momento el activo usted lo va a dar de baja, ya sea porque lo abandona o porque lo vende. Lo enajena lo intercambia, lo vende de manera comercial. Eso puede generar ganancias o pérdidas. En cualquier caso, las ganancias o pérdidas asociadas a la baja, al retiro del activo, tienen que reconocerse en el resultado. Les dije que hay 3 momentos: reconocimiento inicial, medición subsecuente y el reporte, la información a revelar. Recordemos que los estados financieros, un juego completo de estados financieros, tiene 5 estados financieros: un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y las notas. La información a revelar será ya sea en los estados, en los primeros 4, o en las notas, típicamente las notas. ¿Y qué vamos a reflejar? Vamos a decir si estamos utilizando costo o valor revaluado, importe revaluado.
vamos a hablar de cuáles son los métodos de depreciación, vamos a explicar cuáles son las vías útiles, vamos a hablar de cuál es el importe en libros bruto y la depreciación acumulada al principio y al final, y vamos a hacer una conciliación entre el valor en libros al inicio del periodo con el valor en libros del final. Esto lo vamos a ir a ver con un ejemplo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el estado financiero de Avianca, y Avianca presenta una conciliación muy bonita. Vean acá, en la nota de propiedad, planta y equipo, y nos va a decir, la va a dividir en 3 secciones. Va a hablarnos de los valores brutos, es decir, cuánto costó originalmente los activos. Vean que está segregado por cada clase de activo: equipo aéreo, temas de mantenimiento capitalizado, eso es muy específico a la industria de ellos, repuestos, según párrafo 8, y otros activos, propiedades administrativas, entre otros. Aquí lo importante es ver que en el estado financiero tenemos un saldo inicial, y tenemos la conciliación de ese saldo inicial con un saldo final. Estos son los comparativos, ¿verdad? Este final a su vez pasa a ser el inicial de este otro final, ¿verdad? Y tenemos en el medio las adiciones, la revaluación, los retiros y transferencias. Esto en la parte de saldos brutos. Pero también esto mismo se hace para... no me gustó. Algo no quedó bien. Ajá, verde. Y el relleno, no queremos relleno, ¿ok? También se hace para la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada igual tiene saldos iniciales, que en este caso es un intermedio, ¿verdad? Y saldos finales. Y se agregan adiciones y retiros. Si hubieran revaluaciones, como aquí, también se coloca. Y finalmente se hace la presentación de saldos netos, ¿ok? Que sería la diferencia entre el saldo bruto menos la depreciación acumulada, y se reporta para cada periodo. Entonces, si ustedes ven, esta nota cumple a satisfacción con todo lo que se explica en este gran cuadro, ¿ok? Y luego hay otro tipo de revelaciones, como por ejemplo, si los activos están dados en garantía, si hay obras en proceso, cuántos son los desembolsos, si hay compromisos de adquisición. Igual, habrá que, si no se puede diferenciar en alguna parte, hay que poner cuánto es la depreciación del periodo y cuánto es la depreciación acumulada, que eso sí se refleja acá. En estas adiciones estaría la depreciación del periodo. Y en estos saldos finales sería la acumulada, ¿verdad? Ahí lo vemos. Voy a poner pausa un segundo, porque quería que también viniéramos al estado y viéramos en las notas de los estados financieros cuando se empieza a hablar de las principales políticas de la empresa, ¿okay? En la H está la nota de propiedad, planta y equipo. Aquí está, propiedad, planta y equipo. Entonces nos habla un poco de el reconocimiento y medición, de cuáles son las bases del reconocimiento, nos habla de los costos subsecuentes, nos habla de la depreciación, nos habla de cuáles son las vidas útiles estimadas para cada uno de los tipos de activos. Nos dice que las vidas útiles, los métodos de depreciación y los valores residuales son revisados todos los años. Nos habla de su política de reevaluación. Entonces ven que en las notas también se refleja toda esta otra información de por acá. Y así, digamos, si analizan el estado financiero van a encontrar que se cumple por lo general con todas las cuestiones que la norma pide revelar.
Y eso sería la presentación del día de hoy. Espero que sea de provecho. Les voy a quedar debiendo un video específico sobre el concepto de reevaluación. Aquí importante que sepan que la reevaluación es opcional, no es obligatoria. Hay un gran mito alrededor de la NIF que dice que todo tiene que ir a valor razonable. Eso no es cierto. En NIC 16 es opcional. No todas las empresas deciden reevaluar, porque reevaluar implica reevaluar periódicamente, cada 3, 5 años, una cuestión así. E implica reevaluar todos los activos de una misma categoría. Entonces tengan cuidado con eso. Eso sería, muchachos, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, ya saben, caja de comentarios. Esto es un video, pueden echarlo para atrás y verlo cuantas veces quieran. Saludos.